Vamos a continuar con el tema 5, en el que vamos a ver los distintos paisajes del planeta Tierra. Bueno, a modo de introducción, pues tenemos que saber que en la Tierra hay climas muy distintos, ¿vale? Pero es importante saber que para estudiarlos tenemos que tener en cuenta dos conceptos fundamentales. Uno de ellos es la temperatura y el otro las precipitaciones. Y además tenemos que saber también que el clima va a influir en algunos aspectos como pueden ser los ríos, la vegetación, la flora, la fauna o la población. Además, el agua de cada clima va a ser muy importante porque en las zonas de condiciones extremas, muy secas o muy húmedas, o con temperaturas muy elevadas o muy frías, estos territorios van a estar prácticamente deshabitados, ¿vale? En las zonas muy secas y en las zonas muy húmedas. Bueno, voy a empezar viendo en este tema las distintas zonas de planeta Tierra, ¿vale? Que van a estar influidas por la incidencia de los rayos del Sol. Como os digo, vamos a encontrar 5 zonas. Una de ellas que va a ser la zona cálida, otras dos que van a ser las zonas templadas y otras dos zonas que van a ser las zonas frías. Vale, la zona cálida, ¿qué os digo? Pues la vamos a encontrar entre los dos trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, teniendo al Ecuador como centro, ¿vale? Y es una zona de temperaturas elevadas durante todo el año y en la que nunca es invierno. Entre los dos trópicos, temperaturas elevadas y que va a tener, lo vamos a dividir en 3 climas, el clima ecuatorial, tropical y desértico. Va. Me tendría que pasar después a las zonas templadas del planeta. Estas zonas las vamos a encontrar entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico y entre el trópico de Capricornio, que vendría más o menos por aquí, y el círculo polar antártico. ¿Vale? En ella las temperaturas son moderadas y van a variar entre las distintas estaciones del año. Además, como os digo, vamos a encontrar 4 estaciones bien diferenciadas: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y también vamos a encontrar 3 tipos de climas: el oceánico, el mediterráneo y el continental, que luego os explicaré uno por uno. Y por último, me iría a las zonas frías del planeta, que estarían aquí, entre el círculo polar ártico y el polo norte, y entre el círculo polar antártico y el polo sur, ¿vale? En ellas, las temperaturas pues van a ser muy bajas. Tenéis que saber pues que estas temperaturas van a estar entre los 10 y los 50 y los menos 50 grados centígrados, dependiendo si estamos en verano o en invierno. Aunque cuando os hablo de verano nunca es verano, porque siempre va a hacer mucho frío. Podrá hacer una temperatura un poquito más alta, pero nunca vamos a llegar al verano. Este clima, como os digo, se sitúa en los círculos polares y también vamos a encontrar un clima muy parecido en las zonas más elevadas de nuestro planeta, en las montañas más altas. Vale, vamos a empezar con los distintos climas y paisajes de la zona cálida. Vamos a empezar por el clima ecuatorial, o lo que también podríamos decir que es la selva. Lo encontramos muy pegado al Ecuador, en torno al Ecuador, y tiene las siguientes características: con unas temperaturas siempre cálidas, muy poca variación entre el año. Prácticamente tampoco varían entre el día y la noche, ni entre los distintos meses del año. Precipitaciones muy abundantes durante todo el año, ¿vale? Que pueden superar los 2000 mililitros anuales. De hecho, no hay meses secos, siempre puede llover. Por lo tanto, va a influir esto en los ríos muy caudalosos, y en la fauna también va a influir, ya que va a haber abundante fauna y flora. Pero sí que es cierto que va a estar muy poco habitado, ¿vale? Va a ser una zona donde va a hacer siempre mucho calor y mucha humedad, con lo cual va a estar prácticamente deshabitado. Seguiríamos viendo el llamado clima tropical. Más cercano a los trópicos sí que llamaríamos la sabana, ¿vale? Con temperaturas siempre cálidas. Precipitaciones abundantes, sobre todo en una época del año, en la temporada de lluvias. Va a tener, por así decirlo, una estación más seca y otra más lluviosa, la estación de lluvias. Y esas precipitaciones van a oscilar en esos meses entre los 500 y los 2000 mililitros. Pero como os digo, se va a concentrar sobre todo en una época del año. Además,
vamos a diferenciar, como os decía, dos estaciones que van a tener las siguientes consecuencias. El cambio de caudal en los ríos, ¿vale? Que va a ser mayor en la estación húmeda y que va a provocar crecidas. Y la vegetación en la sabana que va a variar en cada estación. Va a ser mucho más verde en la estación húmeda y más seca en la estación seca. Y sí que es cierto que en esta zona de sabana del clima tropical vamos a encontrar una mayor densidad de población que en el clima que veíamos antes, en el clima ecuatorial. Vale, me pasaría al clima desértico. Este clima, ¿por qué va a destacar? Pues se va a caracterizar porque tiene muy pocas precipitaciones, casi nulas de hecho, y temperaturas siempre cálidas. Pero sí que es cierto que hay mucha oscilación en la temperatura entre el día y la noche. Y las lluvias, como os decía, pues no van a superar los 250 mililitros anuales. Llueven muy poco. Por lo tanto, los ríos van a estar casi siempre secos. Estos ríos que están casi siempre secos son los llamados uadis, o muy poca diversidad de fauna y flora, ya que las poquitas especies que viven en esta zona se tienen que adaptar a ese calor extremo, ¿vale? Sí que vamos a encontrar algunos puntos, los llamados oasis, donde hay más agua y crece más vegetación y por tanto la fauna va a intentar buscar esos lugares. Y, por supuesto, apenas viven personas, hay muy poca población. Pasaría a los climas y paisajes de la zona templada. Empezaremos viendo la zona del clima mediterráneo. Este clima se va a extender por todas las zonas bañadas por el mar Mediterráneo. Características principales, pues unas temperaturas elevadas en verano y suaves en invierno. Precipitaciones que se concentran en primavera y en otoño lo que llamamos la gota fría, y en verano que van a ser periodos muy secos para este clima mediterráneo. Los ríos de caudal irregular, que pueden ser muy abundantes con crecidas en otoño y secos en verano. Y una vegetación que también se adapta a la falta de agua, ¿vale? Con especies como pueden ser las encinas, los alcornoques y los arbustos. Y la zona mediterránea sí que tenemos que destacar que es una zona muy habitada. Vale, me pasaría al clima continental, que le vamos a encontrar sobre todo en el interior de Europa, Asia y América del Norte, con temperaturas muy frías en invierno y elevadas en verano, y que va a llover sobre todo en verano, una característica muy peculiar de este clima, ¿vale? Por lo tanto, los ríos van a tener crecidas estivales y los vamos a encontrar congelados en invierno. Y también destacar la vegetación en estas zonas, sobre todo en las zonas frías, que va a ser el bosque boreal y taiga, esto que veríamos aquí, esto sería el llamado bosque boreal, ¿vale? Y las zonas de estepas, esas grandes llanuras, esos grandes prados en las zonas más cálidas, ¿vale? Y sí que es cierto que la población se va a situar más cerca de esas praderas de las que os hablo. Vale, me pasaría después otro de los climas de la zona templada, que sería el clima oceánico o atlántico también se llama, que se extiende en todas las costas occidentales de las zonas templadas, con unas temperaturas que van a ser suaves durante todo el año. Sí que es cierto que son un poquito más altas en verano, pero suaves durante todo el año, como os digo. Las precipitaciones abundantes, ¿vale? Y los ríos van a ser caudalosos durante todo el año. La vegetación es abundante y muy verde. Se caracteriza por esos extensos prados y esos bosques de robles y hayas. Este sería el clima muy típico que podríamos encontrar en la zona de Asturias, ¿vale? Y es una zona que también está muy poblada. Y bueno, seguiríamos ya para terminar con los climas fríos. Empezaríamos con el clima más característico, que sería el clima de la zona polar, ¿vale? Que le podemos encontrar tanto en la zona ártica al norte como en la zona antártida al sur. ¿Características principales? Pues bueno, que las temperaturas son las más frías del planeta. Como os decía antes, van a oscilar entre los 10 grados centígrados y los menos 50 grados, con precipitaciones muy escasas, y si las encontramos va a ser en forma de nieve, y como consecuencia de ese intenso frío, pues el paisaje es blanco. El hielo y la nieve van a cubrir casi todo y son elementos típicos del paisaje polar.
Por lo tanto, la flora y la fauna es muy escasa y si acaso está adaptada al frío. Sobre todo la flora, pues en las zonas de hielos perpetuos no la vamos a encontrar. Sí que la podemos encontrar más en esas zonas un poquito más alejadas de los polos, donde puede llegar el deshielo en la zona, en la temporada más cálida, ¿vale? En esa zona que os digo, la zona de tundra, con una vegetación de muy poca altura, sobre todo formada por musgos y líquenes. Por supuesto, la población muy escasa. Si encontramos población en este clima, va a ser sobre todo comunidades de científicos que viven en los polos, que están estudiando esas oscilaciones de temperatura en los polos. Y bueno, terminaría con el último de los climas fríos, el segundo de los climas fríos, que sería el llamado clima de alta montaña, que le podemos encontrar a lo largo por todo el mundo, pero sobre todo en las cumbres más elevadas de la Tierra. Características fundamentales, pues que las temperaturas son bajas en invierno y frescas en verano, y van a bajar esas temperaturas según subamos en altura, aproximadamente unos 6,4 grados cada 1000 metros, ¿vale? Las precipitaciones sí que es cierto que son abundantes y en invierno van a ser en forma de nieve. Y las temperaturas, como os digo, van a ir disminuyendo según vamos subiendo en altura, ¿vale? Por eso también además la vegetación va a variar con la altitud, se va a ir adaptando al frío, ¿vale? Va a ser una vegetación que podemos encontrar en las zonas más bajas, pues los robles, árboles de hoja caduca y según vamos subiendo vamos a encontrar árboles de hoja perenne como pinos, ya más adaptados al frío y al final ya van a ser arbustos, va a ir disminuyendo en altura hasta hierbas que van a crecer en las altas cumbres, ¿vale? Por eso decimos que la flora se va a ir adaptando al frío según va subiendo en altitud y una población muy escasa, prácticamente no hay población por encima de los 4000 metros. Y con esto terminaríamos el tema.